pero no una bienaventuranza del libro de Mateo, capítulo número 5, que es donde comúnmente se encuentran las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, que fue la predicación, un sermón de nuestro amado Jesús. Es una bienaventuranza que encontramos en el libro de Apocalipsis. De hecho, en Apocalipsis vamos a encontrar 7 hermosas bienaventuranzas. Son 7. Esas 7 tienen un objetivo en particular, y es preparar a la iglesia y advertir a las personas de que nos encontramos prácticamente en el tiempo final. Si nosotros vamos a las bienaventuranzas del Sermón del Monte, vamos a encontrar que esas bienaventuranzas son universales. Va para todas las épocas, para todos los tiempos, para todas las personas en el mundo. Es universal. Las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Pero las bienaventuranzas del libro de Apocalipsis no son universales, porque no va para todos los tiempos. Son bienaventuranzas que prácticamente son aplicables para hoy, nuestro tiempo, para nuestro tiempo. Porque cada uno de nosotros sabemos y reconocemos que tarde o temprano Jesús va a aparecer por segunda vez en gloria. Amén. Todas las señales que Jesús mismo predijo en los evangelios que iban a acontecer acerca de la segunda venida de Cristo, prácticamente todas se han cumplido. La única señal que aún nos falta ver es la señal del Hijo del Hombre que viene en las nubes de los cielos. Amén. La señal del Hijo del Hombre, ¿no? Que pronto ha de venir por segunda vez a esta tierra. Así que vamos a ir de manera inmediata a la primera bienaventuranza del libro de Apocalipsis. Esta es la primera de 7. No tenemos tiempo para ver las 7. Generalmente dedico una noche para tratar cada una de ellas. Por esa razón solamente vamos a ver la primera bienaventuranza. Y esta bienaventuranza es con la cual el libro de Apocalipsis va a arrancar. Arranca con esta bienaventuranza. Y es la que encontramos en el capítulo número 1, en el versículo número 3 de Apocalipsis. Y en esa bienaventuranza es donde vamos a meditar especialmente en unas palabras en la parte final de la bienaventuranza. La Biblia dice de la manera siguiente: bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas están, porque el tiempo está cerca. Noten lo maravilloso de esta bienaventuranza. Cuando se habla de bienaventurado, está diciendo dichoso, feliz es aquel. O sea, no todos los seres humanos serán bienaventurados. Aquí están las razones por el cual Dios mismo va a considerar bienaventurados a un grupo de personas. Y dice muy claramente, el que lee o los que oyen. En aquel entonces no habían tantos libros proféticos como el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no había sido escrito aún, pero no habían libros en sí donde cada persona o cada familia podía tener un libro en casa. Así que la forma como se leía era de manera pública, yendo a la sinagoga, abriendo el pergamino, en este caso la carta escrita por Juan, que es el libro de Apocalipsis, y se leía de manera pública. Entonces la Biblia dice que es bienaventurado aquel que lee.
Pero como no todos podían leer, de hecho en aquel entonces no todo el mundo podía leer las Escrituras, pero podían estar atentos a las palabras que se leían. Y por esa razón, dice la bienaventuranza, bienaventurados los que leen y los que oyen. Ahora nosotros tenemos la oportunidad no solamente de leer, sino también de escuchar la palabra de Dios. Nosotros tenemos, bueno, muchos de ustedes en casa, si es una familia grande, pienso que por lo menos cada miembro de la familia tiene una Biblia. ¿Más? Sí, o más, pero por lo menos, ¿no? Una Biblia por persona. Así que si es una familia de 6 personas, por lo menos en casa hay 6 Biblias. Por lo menos en casa hay 6 Biblias. Y si eres un investigador de la palabra de Dios, pues no te vas a conformar con una Biblia, sino que vas a buscar diferentes versiones de la Biblia, porque entre más versiones de la Biblia tú tengas y las compares, mejor podrás entender lo que son las Escrituras. Así es que hay familias que pueden tener una colección de Biblias en versiones completamente distintas y diferentes, para estudiarla y para escudriñarla. Así es que la palabra de Dios llama a estas personas que leen y que están atentas a la palabra de Dios, la llama felices, dichosas, bienaventurados. Hay una razón de la bienaventuranza. Y la razón es que no solamente la leen, no solamente la escuchan, sino que también ponen en práctica. Recuerden que guardar aquí en este texto no es coger la Biblia y colocarla bajo llave, sino que al decir y la guardan, es que las personas que la leen, la escuchan, son obedientes a la palabra de Dios porque ponen por obra y por práctica lo que el Señor Jesús nos ha enseñado a través de las Escrituras. Entonces, no solamente son dichosas porque leen o porque escuchan, sino porque llevan más allá del simple leer o simple escuchar, es el obedecer. Yo he escuchado muchas personas que han leído la Biblia y dicen: yo he leído la Biblia de pasta a pasta, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero su vida no ha cambiado en absolutamente nada. No es solamente leer, sino que también obedecer. Pero aún va mucho más allá lo que es la bienaventuranza. Tiene un propósito. Y el propósito es que la persona que lee, la persona que escucha y la persona que obedece la palabra del Señor está preparada para el tiempo del fin. Y eso lo hace dichoso delante de Dios. Eso lo hace feliz delante de Dios. Porque es una persona que está preparada, está llena del poder de Dios. El Espíritu Santo está con él o está con ella. No importa lo que venga, no importa lo que acontezca, está lista y está preparado. Por eso dice bienaventurado. De hecho, si vamos a la segunda bienaventuranza, tú la vas a encontrar en el capítulo 14, versículo 13. Y nota que está hablando de los muertos. Habla de los muertos. Y la Biblia dice: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Así es que, ¿por qué le llama bienaventurado? O porque cuando fueron llamados a la muerte, estaban preparados, estaban listos, no importando cómo haya sido su muerte. Eso es prácticamente lo que en la bienaventuranza quiere decirnos. Que son personas que están preparadas, están listas, están en guardia para que cuando llegue el día malo puedan estar preparadas para hacerle frente. Hay una palabra aquí
el cual quiero detenerme un momentito, y es la palabra tiempo. El tiempo está cerca. ¿Qué tiempo es el que está cerca? Hay dos palabras griegas que se utilizan para tiempo. Una es cronos. Cronos, de donde viene cronómetro, porque marca el tiempo. Marca el tiempo. Este tiempo tú puedes administrarlo como tú quieras. Sabes que llegada la hora tienes que entrar a tu trabajo, a tu empleo. Y sabes que llegada la hora, pues ya se terminó tu trabajo, pues sí es tiempo de regresar. Es un tiempo que tú puedes calcular, es un tiempo que tú puedes manejar. Pero la palabra que utiliza Juan para colocar tiempo en este texto no es la palabra cronos, es la palabra kairos. Tanto la palabra cronos como la palabra kairos son traducidas como tiempo en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, pero no significa lo mismo, porque la palabra kairos no es el tiempo que tú controlas, no es el tiempo de tu reloj, no es el tiempo, ya llegó la hora de la cita con el médico, tengo que estar a tal hora. No es ese tiempo kairos. Este es un tiempo que le corresponde a Dios. Llegado el tiempo, las profecías se cumplieron. Llegado el tiempo, Jesús nació. Esto no era cuestión que si el hombre quería que Jesús naciese o no quería que Jesús naciese. Porque ese tiempo no lo controla el hombre, lo controla Dios. Así que cuando está hablando Juan, porque el tiempo está cerca, se está refiriendo a los tiempos finales que está señalado en las Escrituras, que solamente Dios puede controlar. De hecho, son tiempos que nadie sabe el día ni la hora en el cual van a acontecer, porque este tiempo que es kairos lo controla Dios. ¿No han notado que algunas veces cuando nosotros oramos y tenemos una petición especial y Señor, mira, tengo meses de estarte rogando por esta situación, ayúdame, auxíliame, y el día siguiente pasa lo mismo? Es que Dios controla su tiempo. Y llegado el momento del tiempo de Dios, Dios responderá a tu petición y a tus oraciones. No es cuando yo quiero, no es cuando yo deseo, no es cuando yo lo pido, sino cuando Dios así lo desea, porque esa es su voluntad. Ese es el tiempo de Dios, ese es kairos, ese es kairos. Así es que en la Biblia, por lo menos vamos a encontrar, hay muchos kairos en la Biblia. Déjenme decirles que en el Nuevo Testamento se usa muchas veces esa palabra kairos para referirse al tiempo de Dios. Déjeme darle un par de ejemplos. En Marcos capítulo número 1, versículo 15, la Biblia dice, y el tiempo, si usted va a la palabra griega, el Señor Jesús está utilizando la palabra kairos. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. O sea, no es el tiempo que el hombre quiera, no es el tiempo que el hombre desee, es cuando Dios así lo ha determinado. Hay otro pasaje en 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. Y ahí va a utilizar 2 veces la palabra kairos, pero es traducido como tiempo. En 2 Corintios capítulo 6, verso 2. Porque dice, en tiempos aceptable te he oído. Y he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora
el día de la salvación. Muy claramente corresponde al tiempo de Dios. Pero hablemos sobre por lo menos 3 tiempos finales. Porque dice, porque el tiempo está cerca. Esto nos está indicando que hay tiempos que Dios tiene señalado como tiempos del fin. Déjame mencionar una de ellas. Y es el fin de todas las cosas temporales. ¿Por qué? Bueno, de hecho, si vamos a 2 de Corintios, capítulo número 4, verso 18, que es escritura del apóstol Pablo, Pablo va a decir de la siguiente manera: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son, ¿qué cosa? Temporales. Son temporales. Pero las cosas que no se ven son eternas. O sea, todo lo que nosotros podemos ver y contemplar a nuestro alrededor, hasta tu vecino, tu esposo, tu esposa, tus hijos y todas las pertenencias que nosotros tenemos, que son temporales. Todo es temporal. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, Pedro dijo que ¿qué es lo que iba a pasar con lo temporal? Los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay también serán quemadas. O sea, todo lo temporal va a ser completamente destruido. Juan vio ese proceso. Si tú me acompañas ahora a ir a Apocalipsis, capítulo número 6, versículo número 12 al versículo 17, vas a notar cómo Juan se le fue revelado este momento cuando el fin de todo lo temporal llegue a su término. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 en adelante. Y miré, dice Juan, cuando él abrió el 6º sello y se produjo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio. La luna entera se puso como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como una higuera arroja sus higos tardíos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo fue apartado como un pergamino que se enrolla. Y toda montaña e islas fueron removidas de sus lugares. Debo recordarles que nosotros vivimos en una isla. Versículo 15 va a mencionar todas las clases sociales que existen en la tierra en la actualidad. Los reyes de la tierra, los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de las montañas y decían a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro del que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá mantenerse en pie? Claramente la Biblia nos está enseñando que esto temporal no es eterno. Esto temporal tiene un final, porque tiene que terminar lo temporal. ¿Por qué razón? ¿Cuántos quieren que lo temporal termine? Yo anhelo que lo temporal termine. ¿Sabe por qué? Porque si no termina lo temporal, no comienza la eternidad. Y la importancia de que esto temporal llegue a su final es para que todos aquellos que han muerto en Cristo desde Adán hasta el día de hoy tengan la oportunidad de ser resucitados de manera inmortal para poder vivir con el Señor para la eternidad. Amén. Y los hijos de Dios que están vivos, cuando Jesús aparezca, es necesario que sean transformados de un abrir y cerrar de ojo para que continúen viviendo ya no en lo temporal, sino para la eternidad. Amén. O sea, esto tiene fecha de caducidad, hermanos. Cuando tú vas a comprar un asunto, un alimento en el supermercado,
pues muchos acostumbramos a ver cuándo se va a vencer. Si ya tiene pues la leche para vencerse un día, pues yo prefiero no comprarla. Mejor prefiero que tenga por lo menos unos 10 días, 7 días. Pero un día ya está por vencerse, ¿no? Pues entonces no la compro. Si en esta tierra todo tiene caducidad, hasta los vehículos tienen un tiempo de uso, ¿no? Porque después de ciertos años ya ni repararlo vale la pena. Ya cuesta más la reparación que comprar por lo menos otro. Algunas veces suele pasar así. Así que esto tiene fe, todo lo que nosotros vemos, todo lo que tenemos nosotros mismos, todo lo que podemos contemplar es temporal y tiene una fecha de caducidad. El único problema es que tú y yo no sabemos esa fecha en el cual todo se va a acabar. Ni la Biblia tampoco lo menciona. Mire, hay profecías en Daniel, cuando tú vas a Daniel capítulo 8 y ves la profecía de las 2300 tardes y mañanas, esas tenían fechas. Tenían fechas cada una de ellas, el cumplimiento del ungimiento del Mesías, la muerte de Esteban y el gran chasco, tenían fechas. Aunque no tenían fechas exactas, pero se podía calcular. Esto no lo puedes calcular. Porque la misma Biblia dice que esto temporal termina cuando Jesús viene por segunda vez a la tierra. Ahí se acabó todo lo temporal. Lo temporal es destruido y los hijos de Dios que tenemos un cuerpo temporal son transformados de temporal a eternidad. Amén. ¿Notan lo hermoso que es servir al Señor? No hay nada más hermoso que servir al Señor. ¿Quién va a pagarte? ¿Quién podrá hacer eso aquí en esta tierra? Ni Elon Musk tiene esa capacidad, que es el hombre más multimillonario sobre la faz de la tierra. No puede, ni siquiera puede hacer eso. Solamente Dios. Así es que la Biblia claramente dice que nadie sabe el día ni la hora del retorno de Cristo Jesús. Que viene a terminar con todo lo temporal. Pero hay algo más que está más cerca todavía del fin de lo temporal. Y déjeme ir a ese segundo fin. Porque todos estos son fines. Lo que acabamos de mencionar es el fin de lo temporal. Y si yo no estoy preparado y si no vivo en Cristo, yo también seré parte de ese fin temporal. Vayan conmigo al profeta Amós, capítulo 8, versículo 11 y versículo 12. Amós, capítulo 8, versículo 11 y 12. Voy a esperar que ustedes lo tengan, para que juntos podamos corroborar la cita. Amós 8, 11 y 12. Es uno de los libritos que nos complica algunas veces encontrar. Está dentro del grupo de los profetas menores, porque son libros cortos. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Bien, la Biblia dice así: y aquí, vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios, y no la hallarán. E irán errantes de mar a mar. Desde el norte hasta el oriente andarán errantes, buscando palabra de Jehová. ¿Y qué pasará? Y no la hallarán. ¿Por qué llega un momento en el cual el evangelio ya no será predicado más? Déjame ilustrarlo con una ilustración que utiliza Jesús mismo. Y esta ilustración, para ilustrar lo que está a punto de suceder, déjame decirle que esto es mucho antes del fin de lo temporal.
Vayan por favor a Mateo capítulo número 24, versículo 37 al versículo número 39. Jesús va a traer una historia antigua para ilustrar lo que va a suceder. Mateo 24, verso 37 al versículo 39. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Cómo comienza diciendo? ¿Cuál es la historia que va a contar Jesús ahí en 2 versículos? Oh, como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Muchos estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, mas no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Y vuelve otra vez a hacer la aplicación. Así mismo será la venida del Hijo del Hombre. Lo menciona 2 veces, al inicio y al final, para que vayamos y revisemos qué fue lo que sucedió en los días de Noé. Ok, ¿qué fue lo que sucedió? Vamos a hacer una vista rápida de esa historia de Noé. Yo sé que todos los que estamos aquí la conocemos. El Señor decide destruir. En el capítulo 6, versículo 3 de Génesis, dice: me cansé de esta humanidad, voy a destruirlos a todos. Pero no los destruye en el instante, ¿verdad? Porque ese momento llega el fin de la humanidad. Pero Dios abre una puerta de misericordia, abre una puerta de gracia, y esa gracia llega a extenderse por 120 años. Tiempo de gracia. El Señor decidió destruirlo, pero les dio un tiempo de gracia para que cualquiera que pudiese arrepentirse pudiese hacerlo en este tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitamos para arrepentirnos? ¿Será que necesitas una hora? El Señor le dio 120 años y los mismos hijos de Dios que tenía cuando decidió destruir la humanidad fueron los mismos que entraron. No entró uno más. Fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. En total entraron 8. De millones y millones de habitantes que la tierra tenía en ese entonces. Porque la Biblia claramente dice que la humanidad se multiplicó en gran manera. Dice el capítulo número 6, versículo 1 de Génesis. Mientras tanto, Dios le había ordenado a Noé que hiciera un barco. Ese barco iba a ser el barco de salvación para todos aquellos que habían decidido cambiar sus vidas y decidieran entrar a ese barco. Cumplido el tiempo, no el tiempo de Noé, el tiempo de Dios. Cumplido el tiempo, el Señor le ordenó a Noé y a su familia que entraran al arca. Cuando ellos entraron al arca, ¿qué sucedió? ¿Se recuerda usted quién cerró la puerta? Jehová cerró la puerta. Jehová, a través de un ángel poderoso, tomó esa puerta pesada como la roca. Ustedes saben que era una madera semejante a la roca en la actualidad. Era como roca, era un asunto completamente pesado. Un ángel la tomó, la puso en su lugar y la selló. Cerró la puerta. Ahora, los que estaban adentro estaban salvos. Los que estaban afuera, pues iban a sufrir las consecuencias de su desobediencia. Mire, por 120 años Noé predicó que se arrepintiesen y cambiasen su vida. Por 120 años Noé suplicó que entraran a la arca cuando estuviese terminada. 120 años de súplica. ¿Y ustedes creen que cuando la barca se cerró, porque se cierra el tiempo de gracia, ¿no?
El tiempo de gracia se cierra, la puerta se cierra. Ese es el cumplimiento del tiempo de la gracia cerrada. ¿Ustedes creen que entonces Noé abrió la escotilla superior del barco y continuó diciendo, señores, arrepiéntanse? ¿Por qué ya no siguió predicando Noé cuando estuvo dentro del barco? Porque el destino de cada uno de los seres humanos estaba sellado. Unos estaban sellados para vida y otros estaban sellados para muerte. Los que estaban dentro del arca eran sellados para vida. Los que estaban afuera de la barca, sellados para morir. No había alternativa, ellos lo habían decidido. Dios no decide quién se salva y quién se pierde. Esto no es predestinación. La Biblia nos enseña que todos los seres humanos estamos predestinados para ser salvos, pero al final del camino soy yo quien decido. Lo que está diciendo la Biblia es que todos tienen la misma oportunidad. Todos los antediluvianos que perecieron en el diluvio tuvieron la misma oportunidad de Noé y la familia de Noé, pero ellos decidieron quedarse afuera. Bueno, ya no había objetivo para predicar el evangelio porque ya estaba sellado quién era para vida y quién era para muerte. Por esa razón, dice aquí el versículo 11 y versículo 12 de Amós, he aquí que vienen días, se está refiriendo a ese momento en el cual el Señor cerrará el tiempo de la gracia. He aquí que vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios. ¿Qué creen que sucedió cuando comenzó a llover con los que estaban fuera del arca? ¿Qué creen que pasó? Empezaron a golpearle la puerta a Noé. Ahora sí te creemos, porque nunca por 2000 años, desde la creación hasta ese momento del diluvio, nunca había caído una gota de agua del cielo. La Biblia dice que el Señor regaba las plantas con un vapor que subía de la tierra. De esa manera era el riego por el cual el Señor mantenía toda la vegetación terrestre. Por eso ellos dijeron, no, Noé está loco. Dice que va a llover, pero aquí nunca ha llovido. 2000 años, aquí yo tengo ya 930 años, quizás algunos ya tenía esa edad, ¿no? Y por 930 años de vida que tengo, nunca he visto que caiga agua del cielo. La lógica siempre, utilizando la lógica humana, ¿no? Pero Dios no trabaja bajo la lógica humana. Así que cuando comenzó a llover, tú te imaginas que muchos de ellos tocando la puerta, Noé, ahora sí te creemos, abre la puerta. Mire, si Noé cierra la puerta, Noé la abre. Sí, Noé la abre, sí, pero Jehová la abre. Imagínense si hubiera sido la suegra de Noé, porque tenía suegra, ¿no? Estaba casada. Noé, soy tu suegrita, dímelo pues. Estaba casado, ¿no? La suegra de Noé no entró. No sabemos si estaba viva, no sabemos si estaba muerta. Pero imagínate los hermanos de Noé que tocaban la puerta. O los tíos de Noé, parientes. Lo que sucede es que no había sido Noé quien había cerrado la puerta, porque lo que Dios cierra, nadie puede abrir. Y lo que Dios abre, nadie puede cerrar. Y en este caso, había sido Dios quien había cerrado la puerta. El mismo caso que sucederá dentro de poco tiempo, cuando la puerta de la gracia se cierre. Andará el mundo buscando quienes hable, buscando quienes predique, buscando doctrina, buscando quienes hable de la Biblia. Y por eso la Biblia dice, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar. Desde el norte hasta el oriente andarán errantes buscando palabra de Dios, pero no la hallarán, porque el evangelio ya no será predicado. Eso es todavía faltando un tiempo para la segunda venida de Jesús. Inmediatamente la gracia se cierra y comienzan los castigos de Dios sobre la tierra. La primera plaga, la segunda plaga, la tercera plaga, la cuarta plaga. Y muchos estarán sufriendo la primera plaga
y al mismo tiempo sufriendo la tercera, la cuarta, la quinta. Santo Señor. Este es el tiempo final. A eso se refiere la bienaventuranza, porque no importa qué tiempo llegue, los hijos de Dios están apercibidos, están preparados para hacerle frente a cualquier crisis. Por eso Jesús dice aquí, el testigo fiel y verdadero: bienaventurados los que leen, los que oyen, los que guardan. Santo poderoso. Porque el tiempo está cerca, el tiempo de Dios, no el tiempo nuestro. Así que ya hemos visto rápidamente dos tiempos. Vayamos al último tiempo. Bueno, de hecho hay una cita muy clara que está en Apocalipsis capítulo 22, 11. Apocalipsis 22, 11. Y quiero cerrar este segundo punto con ese versículo. Mire lo que dice. Esto es lo que está diciendo. Lo que hemos dicho es lo que viene a confirmarnos esta cita. Santo Señor. El que es injusto haga injusticia todavía. En otras palabras, siga siendo injusto. ¿Cómo va? Si eres adúltero, ¿para qué vas a dejar de adulterar en este tiempo ya? Ya no te sirve de nada. Los cambios ya no sirven. Santo poderoso. Señor. Por más que los antediluvianos quisieron cambiar, ya cuando el agua estaba cayendo, ya no les valía de nada. Por eso aquí la Biblia dice: el que es injusto, siga siendo injusto. El que es impuro, siga siendo impuro. Pero el justo, siga siendo justo todavía. Amén. Y el santo, santifíquese todavía. Gloria a Dios. ¿No? Y, o sea, hoy tú puedes pasar de muerte a vida. Puedes pasar de ser injusto. Cuando hablamos de injusto no es de una persona mala, sino que simplemente, bueno, el pastor Bullón dice que las personas que se pierdan no se van a perder por ser malas. Ustedes han escuchado lo que dice el pastor Bullón, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con él. O sea, las personas que se pierdan no se van a perder por ser malas. Y las personas que se salvan no se van a salvar por ser buenas. Los que se pierden porque nunca quisieron obedecer a la voz de Jesús. Simplemente y sencillo por eso. Y los que se salvan porque un día entregaron su corazón a Jesús y decidieron ser fiel a Jesús. Eso es. Gloria a Dios. Así una persona injusta es una persona que no recibió a Jesús como su Salvador personal. Santo, santo, santo. No hay manera de cambiar. Y aunque la persona cambie, ya no tiene sentido. Por eso que el profeta Isaías dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Eso indica que la gente querrá buscar de Jehová, pero ya no lo va a hallar. Va a ser difícil. Será en ese momento. Pero hay un tiempo que está más cerca que ese. Y quiero llevarlo rápidamente a lo que dice Eclesiastés capítulo 9, verso 5. Los que dan estudios bíblicos saben qué es lo que dice ese versículo. Eclesiastés capítulo 9, versículo, mire. Jesús viene por segunda vez, pero antes de su segunda venida, va a haber un cierre de su gracia, donde se va a decidir la salvación y la perdición de los que estén vivos en ese momento. ¿Cuánto tiempo habrá del fin de la gracia a la segunda venida de Jesús? No sabemos. No sabemos cuánto tiempo, pero no va a ser un tiempo largo tampoco. Pero este tercer fin, dice la Biblia, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellos es puesta en el olvido. ¿Cuál es el tercer fin? La muerte. La muerte, tu muerte, mi muerte. Job 14:2 dice: brota como una flor y se marchita, huye como una sombra y no se detiene. La vida es así, hasta que llega a morir. El Salmo 90, versículos 9, 10 y 12. Este salmo fue escrito por Moisés. Pues todos nuestros días pasan por causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida son 70 años.
Y los más robustos, 80. La mayor parte de ella es duro trabajo, vanidad. Pronto pasa y nos vamos. Y volamos, dice mi versión. Entonces, Moisés escribe algo que nosotros debiéramos de practicar cada día. El versículo 12. Moisés dice, enséñanos a contar nuestros días. Porque nuestros días son cortos, tus días son cortos, los míos son cortos. Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigan al corazón sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? El temor a Dios. Amén. La sabiduría es el temor a Dios. La muerte, hermanos, es el enemigo que está mucho más cerca que los otros dos acontecimientos que hemos mencionado. Si ustedes dicen, Pastor Abelar, ¿cuál de estas tres cree usted que está más cerca en su vida? Bueno, yo sé que Jesús viene pronto y está cerca, pero está más cerca el cierre de la gracia. Pero ¿quién dice que yo voy a llegar hasta ese evento? Solo Dios lo sabe. Así que la muerte es la que yo tengo a la par y es la que anda pisando mis talones. Santo Señor. ¿Sí? ¿De cuántas veces nos ha librado de la muerte el Señor sin que tú no te hayas dado cuenta? Gloria a Dios. ¿Cuántos ángeles nos cuidan en este tránsito Santo. que existe? Yo me admiro con mi esposa por 12 años manejando aquí en Nueva York y yendo a Michigan y el Señor nos ha rescatado. Gloria a Dios. De cuántas cosas sin que yo me dé cuenta, el Señor me ha librado. Santo y poderoso. Porque la muerte, mire, si Dios le diera poder y permiso a Satanás que exterminara a cada ser humano de la tierra, hace mucho atrás hubiésemos desaparecido de la faz de la tierra. Santo Señor. 70, 80 años. La vida es corta. Estos son los tres tipos de fines, al cual muy probablemente se está refiriendo el libro Apocalipsis en la primera bienaventuranza. Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. Porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo? El tiempo de la segunda venida de Jesús. Pero está más cerca el tiempo del fin de la gracia. Pero podría estar más cerca el fin de tus días. Santo, santo, santo Señor. Una persona bienaventurada, tal como lo menciona la primera bienaventuranza, no importa cuál de las tres cosas llegue primero, está preparado. ¿Ya? ¿Me entiendes? ¿Me comprendes lo que estoy diciendo? Amén. No importa lo que llegue primero, es dichoso. Porque si duerme en el Señor, el Salmo número 116, versículo 15 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Gloria a Dios. Estimada. Para Jehová es la muerte de sus santos. Pastor, ¿qué cita fue? Es Salmo 116, versículo 15. Es una de las citas maravillosas. Maravillosas. Así que, hermanos, mire, yo termino diciendo, en eso consiste la bienaventuranza. Y la decisión de la salvación en Cristo, Él nos las ha colocado a través de la muerte de Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. No sé si nuestra hermana Tatiana tiene listo un canto, ¿sí? Vamos a escuchar un canto y luego vamos a cerrar con una oración. Pero recuerde bien estos tres tiempos. Y mire cuál de estos tres tiempos cree que está más cerca para usted. En realidad, lo más importante es que entreguemos nuestro corazón, entreguemos nuestra vida sin reserva. No hay tiempo más. Porque la muerte puede venir de manera súbita y de manera repentina. Pero si estamos preparados en el Señor, pues que llegue. Habrá dolor y luto en la familia porque te van a llorar. Habrá llanto, sí. Habrá llanto.
con esperanza. Gloria a De Dios. que un día no muy lejano, las familias que fueron separadas volverán a encontrarse para nunca jamás volver a ser separadas. Que la honra y la gloria sea del Señor. Hermana Tatiana.